Creo que todos sabemos que en este canal no somos muy adeptos a abordar teorías conspirativas, o al menos no atribuyéndoles credibilidad. Todo siempre intenta mantenerse bajo una estricta objetividad que no dé paso a ideas más allá de la realidad. Pero justamente, el caso que nos cita aquí el día de hoy es uno de esos, donde toda la extrañeza propia del mismo parece apuntar a una única conclusión tan alucinante como en definitiva inquietante. Por más interesado que cualquier escritor esté por construir mundos más allá de la frívola existencia diaria, tarde o temprano deberá recurrir a la inspiración ineludible que solo la realidad misma puede ofrecer. Y cuando eso pasa, muchas veces la línea de la ficción con la materialidad es tan difusa que sobrecoge a la mente e incluso es capaz de ponerte en peligro. Algo así fue lo que le ocurrió al protagonista de esta historia. Te presento a Gary DeBoer. Si alguna vez viste películas de acción como The Dogs of War, realizada por Christopher Walken, Raw Deal con Arnold Schwarzenegger, Masacre en el barrio japonés con Dolph Lundgren y Brandon Lee, o Pasajero 57 con Wesley Snipes, ya habrás conocido un poco del trabajo de Gary DeBoer. Algo que comparten todas estas cintas es que de algún modo u otro recurren a los mismos temas, acción desarrollada gracias a circunstancias en las que, de alguna manera, directa o indirecta, toman rol las fuerzas del orden, las agencias gubernamentales en contra de amenazas como el terrorismo o el crimen organizado, pero también dejando ver ciertos matices grises de las mismas, siendo bastante justos. La clase de películas de acción que se han estilado toda la vida y que tuvieron su punto más alto entre las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado. Y si bien esto no es todo lo que DeBoer tenía para ofrecer, sí podremos entender estos como algunos de sus trabajos más destacados. Las típicas fábulas que engrandecen la figura heroica estadounidense, aunque, a diferencia de otras producciones, manejando, insisto, cierto halo de oscuridad en las formas de dirigirse de estas figuras que acaban salvando el día. Esto es importante por varios motivos. En primera, porque nos habla sobre cómo DeBoer, más allá de limitarse a escribir guiones efectivos para cine simple, era alguien con cierta pasión un tanto periodística, en pro de entregar cosas un poco más cimentadas. Y en segundo lugar, porque es justo esta forma de trabajar la que lo enarboló a elaborar la que probablemente sería la obra cumbre de su carrera, y la misma por la cual, según la conspiración, fue eliminado del mapa por gente demasiado poderosa. Pero antes de llegar a eso, necesitamos tener un poco más de contexto sobre el buen Gary. Y es que justamente, a diferencia de lo que pensarías de alguien que trabaja en Hollywood, no hay mucha información especialmente reveladora sobre este hombre cuando uno busca en internet. Por supuesto, hay cosas que sirven para fundamentar toda esta historia, pero no es algo exactamente revelador. Nacido en 1941, casado en 4 ocasiones, primero con la cantante de jazz Maria Cole y luego con las actrices Sandy Newton, Claudia Christian y Wendy Oates, y habiéndose desarrollado como vicepresidente de la productora y estudio de distribución de Laurentis Entertainment Group, hasta finalmente llegar a desarrollarse como guionista de películas, podemos entender que toda la vida de Gary giraba en torno al mundo del espectáculo. Era alguien apreciado en su círculo, que conocía a la gente correcta y sabía cómo se manejaban las cosas en la industria. Aún así, parece que justo todo ese conocimiento hizo de DeBoer a alguien muy hosco hacia su propio ambiente en sus últimos días de vida. A decir de algunos conocidos, parecía que el hombre se encontraba decepcionado, frustrado por algunos vuelcos del pasado, como la dificultad para ser acreditado en las cosas en las que trabajaba, y aún más por lo que, según él, había descubierto durante sus investigaciones en la conformación de un guión sumamente contundente. Esto eran cosas que causaron cierto nivel de extrañeza en quienes se topaban con él, pero que, a grandes rasgos, no tomaron mucha importancia, al menos hasta el momento en que DeBoer desapareció sin más de la faz de la Tierra. Durante 1997, Gary se encontraba atravesando una profunda fase de bloqueo creativo para materializar su nuevo guión de una película que llevaría por título The Big Steal, la cual, según se sabía, se inspiraba en la invasión de Estados Unidos a Panamá que había tomado lugar entre finales de 1989 e inicios de 1990. Dicha operación, conocida bajo el nombre clave de Causa Justa, tenía como propósito mermar a las fuerzas de defensa panameñas y derrocar al dictador Manuel Noriega. Fue uno de los movimientos más escandalosos ocurridos durante la gestión presidencial de George Bush padre, tanto por la violación a los tratados internacionales que dicha intervención representaba, como por el papel de Noriega como antiguo colaborador de la CIA, lo que, al ojo de muchos,
levantaba toda clase de ideas no muy apropiadas. Podemos comprender entonces que el guión que Gary DeBoer tenía en mente se antojaba controvertido. Él había estado jugando con la idea durante mucho tiempo y, a modo de tener un panorama bastante certero sobre cómo pretendía abordar su historia, se había dado a la tarea de investigar cuanto le fuera posible todas las vertientes e implicaciones que dicho suceso histórico había tenido. Esto, y aquí empezamos un poco con la conspiración, lo habría llevado a relacionarse con gente capaz de proporcionarle cierta información privilegiada y, a más grandes rasgos, llamar la atención de individuos que posteriormente le ejercerían presión para desistir de la idea de seguir adelante con el guión. Saltando algunas cosas de momento, tenemos que el 26 de junio del año anteriormente mencionado, Gary, quien se encontraba trabajando a solas en su casa de Santa Fe en Nuevo México, ya había logrado dar fin a sus escritos después de su viaje de inspiración, por lo cual decidió tomar rumbo de vuelta a su hogar junto a su esposa, Wendy Oates, en Santa Bárbara, California. Tomó el volante de su Ford Explorer y se abrió paso en la carretera. Durante el trayecto, llamó por teléfono a Oates, quien había intentado localizarle con anterioridad. Aquella llamada, ocurrida poco después de la 1:30 de la mañana, fue tan críptica como anormal. Cuando ella le preguntó cuánto tiempo tardaría en llegar, él divagó al respecto, contrario a su costumbre de ser lo más exacto posible. Tampoco fue claro sobre la ubicación en la que estaba mientras conducía. Ella, impaciente por volver a verlo, ya que apenas llevaban un año de casados y él se había mantenido distante por su trabajo, le dijo que la esperaría despierta, algo a lo que DeBoer se negó, indicándole que no lo hiciera. Cuando ella hizo un último cuestionamiento sobre si se encontraba cansado, él respondió de vuelta diciéndole: «No, estoy soltando adrenalina pura», finalizando con un «te veo al rato». Estas últimas palabras, a decir de Oates, lejos de tranquilizarla, le levantaron cierto nivel de alerta. Su esposo era alguien que sabía expresarse muy bien en cada circunstancia. Si decía algo de soltar adrenalina, debía ser por una razón muy especial. Por desgracia, esta fue la última vez que ella oiría a Gary, y más aún, por más de un año, no sabría nada más de él. 374 días. Fue ese el tiempo que transcurrió desde esa última llamada hasta que se tuvo información de su paradero. Más de un año, donde ni su esposa, ni su grupo de amigos, conocidos o compañeros de trabajo tuvieron absolutamente ningún rastro de qué había ocurrido con Gary. Parecía como si después de esa llamada algo lo hubiese sacado de nuestra realidad, o mejor dicho, más coloquialmente hablando, se lo hubiese tragado la tierra, y en cierto modo, podría decirse que esto fue un poco literal. Tras más de un año con una búsqueda considerable por todos los sitios posibles, acompañada de una jugosa recompensa de $100,000, el 8 de julio de 1998, el cuerpo de Gary fue encontrado al interior de su camioneta, sumergido al fondo de un lago bajo un puente en California, sin la laptop donde había escrito su guión, y más importante aún, el cadáver no tenía manos. Obviando estos dos detalles, de inicio se manejaron dos teorías, tanto apresuradas como esperables: que esto se trataba de un suicidio, o bien de un accidente de tráfico. Esta última descartable para todos sus conocidos casi de inmediato. Gary había trabajado como camionero antes de incursionar en el medio artístico. Era un conductor habilidoso, y una vez conocidos el par de detalles sobre cómo fue encontrado su cuerpo, la idea del suicidio se antojó imposible. ¿Qué había ocurrido entonces con este hombre? La investigación a este galimatías dio comienzo removiendo las aguas del medio, pues muchísimas personas habían tenido contacto con DeBoer a lo largo de los años. Sin ir más lejos, se había vuelto amigo de Arnold Schwarzenegger, padrino de Tommy Lee Jones, e incluso había salido temporalmente con Janet Jackson. Así que el trabajo policíaco tocaría a la puerta, incluso de celebridades de renombre. Por su parte, la autopsia al cuerpo de Gary era incluso más confusa. Fuera del hecho de que le fuesen retiradas las manos, su cuerpo no presentaba fracturas en la columna o el cráneo, así que a pesar del accidente, debería haber sido capaz de salir del vehículo, el cual, de hecho, tenía la ventana del conductor abierta. Siguiendo por este punto, el sitio donde había sido encontrada la camioneta había sido investigado en fechas coincidentes a la desaparición de DeBoer por otro caso no relacionado, así que este no estaba en el momento que tentativamente debió haber aparecido, y, del mismo modo, por la forma en la cual fue encontrado el vehículo, todo indicaba que Gary debió haber conducido al menos 5 kilómetros en sentido contrario hasta llegar justo al estrecho exacto como para arrojar el coche al embalse. Todo esto no tenía ningún sentido.
No había reportes de una camioneta haciendo tal imprudencia como conducir en la vía contraria, y tampoco de un accidente como el descrito. Ni siquiera la estructura del puente presentaba señales de impacto, algo que sería de esperarse en un accidente. Dicho de otro modo, parecería que la camioneta de Devor hubiese aparecido sin más al fondo del agua. Llegados a este punto, es donde creo que necesito abordar otros detalles sueltos que pueden romper un poco la narración del caso, pero son ineludiblemente importantes. En primer lugar, tras estar viendo todo lo referente a este caso, tanto escrito como los poquísimos trabajos documentales al respecto, resaltando un video de hace 3 años del canal Real Stories, el cual extrae grabaciones del documental británico El escritor sin manos, lanzado en 2017, tenemos que la entonces esposa de Devor, Wendy Oates, refiere cómo durante el periodo anterior a la desaparición de Gary, comenzaron a llegar algunas llamadas extrañas a su casa, algo ante lo cual su esposo le indicó que conservase la calma y se limitase a anotar en una libreta el nombre de quien llamaba y el mensaje que dejaran. Ella insiste en que, a su criterio, al momento en que Gary le llamó por teléfono, posiblemente había alguien acompañándole, y es que su investigación lo había llevado a relacionarse con personas importantes, incluyendo a Frank Torwald, hombre quien en su momento se desempeñó en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, siendo funcionario de la Casa Blanca de 1980 a 1990, coincidiendo con el periodo de la irrupción en Panamá, siendo una de las personas con el nivel más alto en cuanto a manejo de información se refiere. He de decir que más allá de este video, no pude encontrar el documental como tal, y a criterio personal, la investigación del equipo tras este material comienza siendo bastante tendenciosa en cuanto a tratar de encajar la conspiración, pero rumbo al final termina siendo bastante decepcionante y carente de sustancia. No obstante, ofrece 2 detalles extremadamente trascendentales que tomaremos en unos momentos. Otro punto muy llamativo es cómo se menciona que después de algún tiempo se lograron encontrar las manos de Gary, no muy lejos de donde había sido localizada la camioneta con su cuerpo. La versión oficial es que este fue un desprendimiento habitual de miembros que suele suceder cuando un cuerpo cae al agua. Las manos sencillamente se separaron del resto de Gary al comenzar la putrefacción bajo el agua, pero sobre esta línea hay otra información la cual asegura que estas fueron un mero montaje. Lo que ves en pantalla son los huesos de los dedos, los cuales habrían sido analizados por un forense, mismo quien le dijo al director del documental que no podrían ser los de Devor, pues estos tenían una antigüedad oscilante a más de 200 años, lo que abre aún más dudas sobre qué fue lo que ocurrió en verdad con el hombre antes de llegar a su fatídico final. Pero continuando con la línea más actualizada que ofrece el documental de 2017, del que he de insistir, deja mucho que desear. Al final, se extraen 2 hechos por demás importantes que parecen tanto indicarnos un motivo para lo sucedido como una especie de confirmación, si es que podemos verlo así. Y es que vale hacerse la siguiente pregunta: ¿qué pudo descubrir Devor como para ser quitado del camino? Quiero que pongas especial atención. Como mencioné hace unos minutos, el papel de Manuel Noriega dejó un rastro bastante tangible de la injerencia estadounidense en el resto del continente americano. El militar panameño había logrado ascender al poder de su país gozando de la gracia de Washington, habiendo sido reclutado por la CIA cuando cursaba la Academia Militar en Perú. Recibió entrenamiento en inteligencia y contrainteligencia durante la segunda mitad de la década de los 60. Después de un golpe militar en 1968, Noriega ascendió rápidamente de rango y se convirtió en jefe de la inteligencia militar de Panamá y en una figura clave bajo el general Omar Torrijos, el gobernante militar que firmó un tratado con Estados Unidos para restaurar la zona del Canal de Panamá a su soberanía en 1977. Después de la muerte de Torrijos en un misterioso accidente aéreo en 1981, Noriega consolidó su poder, convirtiéndose en el gobernante de facto de Panamá y promoviéndose a general en 1983. Estando al mando, Noriega dio puerta abierta para que los estadounidenses fijaran un punto estratégico en contra de movimientos y gobiernos de izquierda en la región, esto en el marco de la Guerra Fría, y del mismo modo este país se volvió un conducto muy especial para el envío de armas y recursos en contra de estos mismos enemigos jurados. Sin embargo, como suele suceder y ha sucedido en otras ocasiones, un líder de una nación apoyado por los estadounidenses, tarde o temprano termina escalando aún más su poder, hasta volverse una molestia para los mismos que contribuyeron en su ascenso. Estados Unidos había dejado pasar bastantes casos de corrupción y nepotismo de su entonces aliado, incluso cuando en medio de esto, males tales como el cártel colombiano de Medellín iban tomando poder apoyados en las faldas de la nación dirigida por Noriega, y este mismo había tomado la postura de dictador enloquecido de manual.
Sin ir más lejos, y para no desviarnos más del punto del video, en determinado momento, Estados Unidos quiso deshacerse de Noriega, y este último tomó una determinación: atar de pies y manos a sus contrarios por medio de información delicada. No le bastaba con conocer sobradamente las estrategias de los servicios de inteligencia de la Nación del Norte. Él buscaba amagar con cosas más turbias y, sin dar más rodeos, se habla de que Noriega había logrado hacerse de cintas las cuales contenían grabaciones explícitas de funcionarios estadounidenses manteniendo relaciones íntimas con sexoservidoras menores de edad. Quiero que tomes este punto con mucha discreción, pues no hay fuentes confiables sobre este hecho. Por más que busqué, solo encontré una breve mención a que grupos de fuerzas especiales norteamericanas habrían encontrado vastas selecciones de filmes para adultos en las pertenencias de Noriega cuando llegaron a su casa, presuntamente, y según los realizadores del documental, los cuales por cierto son británicos, la trampa de Noriega solo fue reportada por medios algo difusos. Incluso del recorte de periódico que solo fue posible conseguir en un archivo de Reino Unido, se dice que el periodista que escribió la nota fue convenientemente eliminado a tiros poco después de publicarlo. Siendo así, no hay una evidencia fidedigna de que el gobernante panameño haya realizado en verdad aquel movimiento, aunque parece que Frank Torwald deja entrever que sí ocurrió algo por el estilo. El segundo punto relevante de la investigación de este documental es lo sucedido con un hombre llamado Michael Sands. Este fungía como publicista en Hollywood y había trabajado con Devor. En su juventud había laborado como modelo y también como funcionario gubernamental. En el marco de la entrevista para el filme, concedió unas vagas palabras, las cuales se vieron interrumpidas por una llamada, misma que hizo que prefiriera mantenerse reservado. Contactaría al equipo tiempo después, pero, cual si fuese una ironía oscura digna de una película, moriría en días posteriores. Siendo más específicos, aunque el documental salió en 2017, las investigaciones del mismo tuvieron lugar años antes, y en marzo de 2012, Sands tuvo un accidente atragantándose con una muestra de comida gratis de un supermercado en Los Ángeles. Sería declarado muerto durante 5 minutos hasta que fue reanimado y trasladado a un hospital, donde fue inducido a un coma para prevenir daños en su cerebro, hasta, finalmente, morir 13 días después. Y tan surreal como pudo ser la situación, como mencioné, todo esto ocurrió en el periodo que había sido abordado para ser entrevistado en el documental. Estos dos puntos, tan escuetos en la situación como a la vez de complejos en su desarrollo, nos podrían dar motivos para verdaderamente creer que el asunto con Devor es más profundo de lo que podría parecer en un inicio, y es entonces cuando deberemos tomar uno más: su computadora portátil. Como adelanté hace algunos minutos, un detalle bastante llamativo con respecto a la localización del cuerpo de Devor, más de un año después de su desaparición, fue la ausencia de su laptop, en la cual se encontraría el polémico guión en el que se encontraba trabajando, y por el cual se había recluido de manera temporal. Buscando en distintas fuentes, todas comparten el hecho de que el aparato no volvió a aparecer, aunque alguna fuente aislada indicaría que Wendy Oates pudo recuperarlo, pero sin que se encontraran los escritos alojados. Cualquiera que sea la versión que prefieras creer, el hecho es el siguiente: el guión de The Big Steal quedó perdido para siempre, pero parece que el asunto es mucho más complejo que eso. Un artículo de 1998 de Los Angeles Times nos menciona que un productor llamado Barry Rosenbosch tenía conocimiento de que Devor ya había entregado 49 páginas de un borrador junto con una descripción general de la historia que imaginó, pero que el resto estaba perdido en la computadora. Aquí se menciona algo interesante, y es que pareciera que la idea original de Devor era adaptar una película de 1949 del mismo nombre al contexto más contemporáneo de la situación en Panamá. Como sea, había al menos un par de borradores de los que Rosenbosch tuvo conocimiento, pero sin saber a más grandes rasgos que tanto Gary había cambiado las cosas para su presunta versión final, la cual es la desaparecida. Otra cosa que se menciona más adelante es como el FBI y la CIA parecieron haber tenido un interés especial en los equipos de cómputo de Gary, al menos en los que estaban en su oficina de Hollywood, los cuales, para el caso, no poseían nada sustancial con respecto a The Big Steal. A decir verdad, este es un paso bastante lógico y habitual en cualquier investigación policíaca, pues al final aquí se guarda información tanto de cosas relacionadas a trabajo y comunicaciones. Aún así, podría ser un punto, al menos anecdótico. Llegando a la recta final de este video, creo que solo queda hablar un poco del comportamiento de Gary antes de su desaparición. A donde quiera que busques, se menciona mucho que comenzó a tener una actitud extraña una vez que se centró en el guión de Big Steal, pero fuera de la paranoia, parece que lo cierto, al menos a percepción de gente cercana a él,
es que si bien el hombre no era alguien deprimido, podría haber estado pasando ciertas frustraciones personales, entre haber terminado su matrimonio anterior y comenzar uno nuevo, sumado a ciertos conflictos laborales menores, pero fuera de eso era alguien siempre optimista y dispuesto a ayudar a quien se necesite. Una persona totalmente opuesta a lo que esperarías de alguien dispuesto a acabar con su vida. Así que esta idea se antoja imposible para todos quienes alguna vez trataron con él. Por último, y a todo esto, ¿de qué trataba The Big Steal? Aunque no se puede tener una certeza, basado en que pudo bien o ser un guión adaptado o una idea totalmente original, a decir de Devor, se trataría de el golpe más impactante que los estudios cinematográficos hayan visto jamás. Sería la historia de agentes estadounidenses, los cuales roban un banco en Panamá con la intención de encubrir algo mucho más grande. Se habla de una trama en la cual el Pentágono habría ideado el robo del banco y provocado una guerra solo como una distracción. El guión se alejaría de la típica fábula de Estados Unidos salvando el día, para mostrar cómo el gobierno de aquella nación es capaz de meter sus manos y realizar montajes para su propio beneficio. Algo que puede que hoy en día no suene muy transgresor, pero que en aquellos tiempos pudo causar efectiva incomodidad en algunos sectores. Al final, ¿qué es lo que debemos creer en este caso? Gary Devor en realidad perdió la vida en una especie de lapsus psicótico anormal, o de verdad estaba siendo perseguido por gente muy poderosa. Eso te corresponde a ti juzgarlo. Espero leer tus opiniones en los comentarios. Antes de terminar, le mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en días recientes, los cuales son Luis Hernández y Alexis Flores. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.